pues una eminencia de este apartado. Don Alberto Adella, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, tú fíjate lo que es la vida, que nos ha puesto en contacto un compañero de aquí de Andalucía que no tiene nada que ver con el programa, pero que fíjate, por un curso que estaba haciendo aquí, que estaba impartiendo tú aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Un curso de teatro mm, de 5 días. porque actualmente, ahora, bueno, ¿con qué estás? Aparte de, no sé si es solo formación o estás con algún proyecto, o que No, se pueda contar, ahora estoy escribiendo un libro ¿vale? que tengo que tenerlo acabado justo finales de diciembre Ujú. y después ya entro en un proyecto lírico, porque yo trabajo mucho en los últimos años con cantantes, ¿no? Con Vale. cantantes de ópera y que al mismo tiempo son muy buenos actores. Ujú. Y hacemos unas piezas donde el canto es muy importante, pero también la situación dramática. Vale. Como me comentaba fuera de micro, Albert, bueno, fundador de la compañía teatral independiente Els Joglars, ¿ya estás definitivamente desvinculado de la compañía o todavía colaboras de alguna manera? Bueno, tenemos mucha relación, ¿no? Pasado mañana voy a un ensayo de ellos porque siempre quieren que les dé consejos. Voy con un bloc de notas y, en fin, sobre lo que están haciendo voy apuntando cosas que me parecen bien o mal. O sea que sí, la relación es una relación muy profunda porque en el fondo son mis alumnos, ¿no? Son la gente que estuvo conmigo muchos años, trabajamos juntos, los actuales miembros de la compañía, algunos de ellos, pues hace 35 o 40 años que trabajamos juntos, ¿no? Tanto nos conocemos y somos como de la familia. Que es lo que te iba a decir, Albert, no deja de ser el padre de la criatura, que es muy difícil de cortar el cordón umbilical, ¿no? No deja de ser, claro. Sí, es una relación que está incluso por encima ya de la amistad, ¿no? Es una relación como familiar, ¿no? Hemos pasado tantas aventuras juntos, ¿no? Porque la historia de esta compañía es una historia muy movida, ¿eh? Muy movida. Muy movida. Demasiado movida, quizás, para lo Es esperado. una historia con, en fin, con polémicas muy serias, con, con cárcel, con exilio. ¿Eh? Yo me escapé de la cárcel, me fui al exilio, ¿eh? Con juicios que siempre ganamos, los tribunales siempre nos dieron la razón, atentados a la compañía, nos quemaron una vez los camiones de la compañía, a un actor lo apuñalaron, bueno, en fin, pero también ha sido una historia pues, de grandes éxitos y hemos podido representar no solo en España, sino en América Latina, América del Norte, por todos los países europeos. O sea que es una historia, pues, una historia muy larga y muy divertida. Bueno, pues vamos a tener que meter el bisturí, a ver, porque ¿tú crees que hubiera sido igual de movida cuando se creó, a si se hubiera creado ahora? Vamos a poner en este año 2021. Su trayectoria, la trayectoria de la compañía hubiera sido igual de complicada, por así decirlo, o se hubiera visto tan enturbiada como entonces. Bueno, hay que pensar que la compañía empezó en el año 61. Sí. Y en el año 61 había una dictadura en España. Y nosotros estuvimos trabajando durante 14 años con la dictadura. Por lo tanto, teníamos que pasar la censura, estábamos muy controlados. Digamos que los problemas empezaron cuando comenzó la democracia. Toma ya. A partir de este momento, nosotros hicimos una obra
fin, sobre una ejecución que había existido, que había habido en el año 74, y se consideró que era injuriosa a las Fuerzas Armadas y los cuerpos y Fuerzas Armadas, Sí. a mí me metieron en la cárcel, los actores quedaron en libertad provisional y nos instruyeron un consejo de guerra. Estoy hablando del año 78. 78. Muerto Franco ya. Eso fue Quiero con decir la... que, Perdona, ¿eso fue con la Torna? con la Torna, La exacto. Torna. La Torna. Bueno, quiero decir que, bueno, si hubiera, contesto la pregunta, ¿no? Si hubiera sido lo mismo ahora, yo creo que parecido. Quizás no hubiéramos pisado la cárcel, ¿no? Quizás no hubiéramos tenido tantos juicios, quizás no hubiéramos tenido atentados a la compañía, pero hubiéramos despertado una seria polémica, porque el teatro, si uno lo hace bien, con intensidad, con belleza, bien hecho, bien interpretado, puede ser muy, muy punzante, ¿eh? Puede pinchar mucho a una parte de la sociedad. Y a veces esta sociedad, pues, si tiene poder, reacciona contra los comediantes, ¿no? Ahora bien, también estamos en una época que la gente, los artistas, se han vuelto muy mansos, ¿eh? Muy mal. Sí. Manso, por no complicar un poco, por no complicarse un poco la vida, quizá. Claro, claro. Porque la gente ahora, la gente en general, la gente vive bien, vive muy bien, ¿no? Vive muy bien. Mejor Hombre, que antes, seguro. hay gente que también vive mal, ¿no? Pero nada en comparación con lo que se vivía hace 60 años. Es decir, que la gente ahora tiene unas facilidades que antes, hace 60 años, no teníamos, ¿eh? Por lo tanto, cuando la gente vive un poco mejor, tiene mucho que perder. Nosotros teníamos menos que perder, ¿no? Es decir, no teníamos ni, qué sé yo, por decir, ni un piso en propiedad. Nos teníamos que a veces pasar dinero del uno al otro para sobrevivir, ¿no? Claro, en los tiempos donde el mundo del teatro tiene facilidades, tiene subvenciones, tiene ayudas, pues es lógico que la gente no se quiera comprometer demasiado, sobre todo porque los consejeros de cultura o los ministros de cultura pues no le pongan el dedo en el ojo. Bueno, es el tema, la verdad. Sé que con todos los temas lo mismo. Sí, yo creo que por eso aquí yo puedo hablar de lo que yo quiera. Como nadie me subvenciona, al ver, Claro, ese es el esto es muy tema. importante. Esto es muy importante Y porque creo que es necesario. el Joglars, una de las cosas que garantizó su libertad fue precisamente que a nosotros nos pagaba el público. Es decir, con lo que salía del taquillaje, también es verdad que llenábamos teatros, pero era eso lo que, de eso lo que vivíamos. Y eso nos garantizaba la libertad. Si hubiéramos sido una compañía muy subvencionada, pues hubiéramos estado más atentos a las opiniones de la administración política, ¿no? Y a lo que exponer al público o no exponer o quitamos esto, ¿no? Claro, Un poquito más cortado. pero yo creo que la libertad me la da más el público que no los ministerios. Sí, ¿eh? la verdad que Finalmente, tema... el público, si no le gusta, no viene. Y en cambio, si tengo que vivir del ministerio y no le gusta, el ministerio no paga. No paga. Y si no paga, no comen los actores. Pero claro, la verdad que yo creo que reconforta mucho más que sea el público el que alimenta, ¿no? Esa Porque agrupación tiene que ser teatral, así. ¿no? Yo siempre he reclamado para los artistas el mismo estatuto que para alguien que pone una tienda. Alguien que abre una tienda en una calle, Sí. pues tiene que seducir a los clientes, tiene que seducir al público también, ¿no? Y tiene que pagar el alquiler y tiene que pagar los gastos, ¿no?
Y depende de si tiene compradores o no, pues su vida será más o menos fácil. Pues yo creo que la gente del teatro exactamente igual. Nosotros tenemos que seducir a nuestros clientes, que son el público. Tenemos que hacer cosas que les interesen y el público vendrá, pagará la entrada y así viviremos, ¿no? No creo que tengamos que tener un estatuto especial por el hecho de hacer una cosa cultural, ¿no? Es una cosa cultural sin duda, pero también es una cosa comercial, ¿no? Porque vivimos de lo que el público nos paga. ¿Cómo nace, Albert, el Joglars? Que bueno, hablamos del año 60. Bueno, ¿qué te inspiró? Bueno, lo que me inspiró fue que yo empecé muy joven, Sí. empecé con 19 años, ¿no? Y lo lógico era que yo me incorporara en una compañía profesional de la época, que había estudiado teatro en Francia, en Estrasburgo, Sí. y cuando volví de Francia, pues bueno, yo era digamos, alguien que había trabajado profesionalmente bien en una escuela extranjera, pero el teatro que había a mi alrededor no me gustó, el teatro de la época. Y pensé, voy a hacer mi propio teatro. Es una cosa un poco de la insensatez que da la juventud, ¿no? Pero que también está bien esta insensatez, ¿no? Y entonces me reuní con una serie de gente y, bueno, y creamos una compañía, ¿no? Esta compañía en principio era una compañía que todavía no estaba muy profesionalizada, todos trabajábamos de alguna otra cosa, pero a partir de momento, a partir de 4 o 5 años más tarde, como teníamos éxito, pues nos arriesgamos al mundo profesional, ¿no? Pero eso fue la razón por la que empecé con el Joglars. ¿Qué no te gustó del teatro francés? ¿Se No, no era el puede, teatro, se puede incidir? el teatro francés. El problema que tenía en Francia es que yo tenía que volver, ¿no? Quedarme en Francia era muy complicado, ¿no? Significaba que tenía que entrar en una compañía francesa, tenía que tener en fin, un piso en París, era muy complicado. Fue más fácil volver a casa de mis padres Sí. en Barcelona y a partir de aquí pues me pude mover con más facilidad. Más que nada, ya te digo, un tema. No había nada en su estilo que dijera, No, 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 el no va teatro conmigo. francés, teatro francés de la época, había teatros que estaban muy bien, ¿eh? Lo que no me gustaba era el teatro español de aquella época. Era un teatro muy convencional, ¿no? Lo que yo llamaba era un teatro de salón. Siempre salía un tresillo. Todas las representaciones Igual. siempre había un tresillo en escena. Lo llamábamos teatro de tresillo, ¿no? había tabla rasa, ¿no? Pues mira, ya que has dicho esto, bueno, como habrá gente que vea la charla ahora o en diferido y por desgracia no tendrá ni idea de quiénes son el Joglars ni conocerá tu obra, me gustaría que no te puedes extender todo lo que quieras, pero bueno, si te parece. Yo sé que explicarlo va a ser muy extenso, pero bueno, sí que te puedes extender todo lo que, por lo menos, lo suficiente para clarificar la diferencia. ¿Cómo es el proceso para organizar o cómo fue, o cómo era el proceso para organizar todo el entramado, para poner en práctica, pues, ese nuevo estilo que no se había visto, para que no saliera siempre un tresillo? Bueno, yo empecé a trabajar con gente muy especializada en la expresión corporal. Bueno, Yo mismo había asistido a cursos muy intensos de expresión corporal en París, ¿no? Y por lo tanto empezamos nuestro teatro, que era un teatro no especialmente literario, sino donde había mucho movimiento. Y era un teatro muy original entonces, ¿no? Porque la gente no estaba acostumbrada a ver un teatro tan visual. Sí que
decíamos cosas, hablábamos algunas cosas, pero sobre todo era un teatro de acción, muy activo, ¿no? Y bueno, eso funcionó durante unos años Sí. y a partir de un momento dijimos, bueno, eso tenemos que hacer como una empresa, ¿no? Es decir, tiene que haber alguien que administre, alguien que venda el producto y unos, diríamos, en fin, unas bases económicas en las que nosotros el dinero que ganamos en las representaciones repartíamos una parte para la supervivencia y la otra parte se guardaba para la próxima obra, ¿no? Porque ensayar una obra cuesta mucho tiempo y dinero, ¿no? Por tanto, lo organizamos como quien organiza una pequeña empresa familiar, ¿no? Inicialmente éramos muchos, pero a partir de que pasamos al mundo profesional fuimos reduciendo, éramos 7 personas, ¿no? Y entonces el proceso, después ya fue el proceso normal de una compañía pues, que hace un espectáculo y lo vende a un mercado. Diríamos que la característica más importante de la compañía es que era muy crítica socialmente, ¿no? Que nuestras obras siempre tenían un lado muy satírico sobre la sociedad que nos rodeaba. En general, con mucho sentido del humor, había obras muy divertidas, pero al mismo tiempo, pues, con cierta mala uva, ¿no? Un poco críticas, ¿no? Y después, una cosa que era muy importante es que estaban muy bien hechas, las ensayábamos mucho. Las ensayábamos de tal manera que si una obra, por ejemplo, duraba, pues, qué sé yo, 1 hora 53 minutos, sin entreacto, pues en la siguiente representación duraba 1 hora 53 minutos 20 segundos, o en la otra representación había solo diferencias de segundos. Eso quiere decir con la minuciosidad que estaba montada la obra, que parecía improvisada, pero cada gesto, cada palabra, cada tiempo entre nosotros estaba calculadísimo. Y eso fue lo que hizo el gran éxito de la compañía, que la gente le podía gustar más o menos la obra, pero veían que la obra estaba muy bien hecha. ¿Por qué se ha dicho, Albert, por qué se ha dicho muchas veces, bueno, se ha dicho, ¿no? O yo he leído, que el método, bueno, incluso en la compañía lo aseguraba así, que el método era emergente, como si fuera improvisado, porque está diciendo que está todo prácticamente No, calculado, porque ¿no? hay una parte de razón, ¿no? Porque yo generalmente hacía un guión muy esquemático, que, Como el en mío. fin, de 3 o 4 folios, ¿no? Y entonces empezaba los ensayos y ensayaba a partir de improvisaciones sobre el guión, pero con los actores, ¿no? Yo tenía más o menos las escenas que había que hacer, pero las improvisábamos y sobre aquella improvisación las repetíamos otra vez y le dábamos forma, yo cortaba cosas, añadía otras, o sea que era un método que sería un poco parecido al jazz, ¿no? En cierta medida. Quizás un jazz más, digamos, más pautado, ¿no? Porque había ya una dirección en ciertas cosas, pero era un poco en este sentido que llamábamos un método emergente. Ahora, cuando se representaba la obra, como he dicho antes, no había ni un segundo de improvisación. Que no estaba... Todo estaba pautado. Que no estuviera pautado, que no estuviera medido, aunque diera esa apariencia, ¿no? Que diera esa... El teatro siempre tiene que dar la apariencia de que en aquel momento se está improvisando, que los personajes dicen aquello que están pensando en aquel momento. Siempre tiene que dar esta apariencia, pero para eso hay que ensayarlo mucho. Albert, ¿qué es o qué era? Porque no sé si sigue estando, yo creo que sigue estando todavía vigente, por lo menos en la página de Joglar sigue estando.
la cúpula. ¿Cómo, Bueno, eso fue a cómo partir se origina? del año 77. Bueno, antes, en el año 75, el Joglars abandonó Barcelona, que yo ya lo había abandonado hacía tiempo, pero el conjunto de la compañía se fue a vivir al campo, diríamos, aquí cerca del Pirineo. Se instalaron en casas, en distintas casas, y entonces construimos una cúpula geodésica de 20 metros de diámetro, y en la que allí hacíamos los ensayos. Permitía iluminar bien, era como un teatro pequeño, en forma de cúpula, y nos permitía pues, hacer los ensayos libremente sin tener que depender de ningún teatro, ¿no? Y en aquella cúpula que aún existe y aún sigue ensayando la compañía Joglars, pues se ensayaron la totalidad de las obras de la compañía. Se busca... en medio del bosque. Esta cúpula estaba colocada cerca de un pueblo, pero en medio de los árboles, en medio del bosque, en un lugar extraordinario, un lugar precioso. ¿Se buscaba generar algo en los actores con ese entorno? Bueno, se buscaba un poco la idea, como los antiguos monasterios, ¿no? Diríamos una cierta concentración en el trabajo. Yo me marché de Barcelona porque en Barcelona había interferencias constantes, ¿no? Es decir, los actores estaban siempre más preocupados por las cosas externas que por las internas, ¿no? Entonces eso fue como una especie de convento, ¿no? donde estábamos. Después compramos una casa muy grande, en la que podían vivir todos los actores, una casa magnífica, con un gran parque. Era como una especie de hotel de 5 estrellas, donde los actores vivían a veces durante 4 meses, 4 o 5 meses, que era el tiempo de ensayo. Tanto era una concentración absoluta sobre el trabajo. Mira, Albert, partiendo de que yo de teatro sé lo justo, ¿esa es una forma de trabajar habitual actualmente en las compañías de teatro? No, Porque yo creo que no. no. Pero es que no tengo ni idea. Yo Por eso creo te lo pregunto a que ti. nadie, por lo menos en estos últimos 60 años, nadie ha tenido la suerte y también las facilidades para trabajar con este procedimiento, ¿no? Es un procedimiento formidable porque la relación con nosotros era divertidísima, era apasionante, ¿eh? Es un procedimiento magnífico, con tiempo para preparar las cosas, con tiempo para pensar, con tiempo para ir a buscar setas, porque había muchas setas alrededor. Era una vida, ha sido, y supongo que sigue siendo, una vida idílica, una especie de gran utopía que solo ha sucedido con el Joglars. Digamos que era como escapar un poco del espacio creado por el espacio urbano, como si condicionara un poco al artista, ¿no? Y Sí, crear un espacio propio, físico, sí, adecuado era a... crear un mundo especial donde la gente estuviera bien, se sintiera bien, se ganara la vida también, porque nos ganábamos la vida, pero al mismo tiempo estuvieran concentrados en su trabajo, y ese trabajo pues daba unos resultados muy buenos por la cantidad de trabajo precisamente y de horas y horas que colocábamos en él. Y sobre todo la satisfacción, ¿no? Porque imagino yo que a alguien que no le guste llevarse los 5 meses a un entorno alejado de la rutina diaria, puede pasar o que esté muy a gusto o que te lo carga Bueno, directamente, que imagino que sería no, muy hombre, reconfortante para todos, ¿no? no todas las personas eran capaces de adaptarse, Bueno, claro. ¿no? Hubo gente que no aguantó esto, ¿no? O que no se sentía cómodo. Pero hay que pensar una cosa. Después de los 4 meses,
la compañía se pasaba un año viajando y podía estar en Argentina, como en Estados Unidos, como en Polonia, como en Italia, y no digamos en España, que recorría todas las ciudades, todas las más pequeñas ciudades de España, ¿no? Por lo tanto, también se pasaba un año viajando, y esos 4 o 5 meses era un relajo extraordinario, ¿no? Oye, Albert, así considerando un poco lo que has comentado un poco de la historia, los inicios del Joglars, y bueno, un poco ese carácter un poquito punzante con la realidad social de cada momento. Eh, para ti la frase que se ha dicho muchas veces de la vida es puro teatro, ¿tú cómo la interpretas? Bueno, la vida no es teatro, la realidad es la realidad. Cuando el teatro siempre es una ficción. O sea, no se mata de verdad a Hamlet, ¿no? O, O creemos que no. hombre, no, sin duda. Quiero decir que el teatro siempre es un principio de ficción. Lo que sucede es que muchas veces en la vida suceden cosas que son más divertidas y más imaginativas todavía que el teatro. Yo creo que el teatro solo tiene que observar lo que sucede a su alrededor para tener ya el tema. Es decir, que casi diría que el hombre de teatro no necesita la fantasía. Lo que necesita es una gran observación. Y si observas bien alrededor, está el teatro. El teatro está a tu alrededor, ¿no? Porque hay situaciones alrededor que a veces son alucinantes por lo divertidas o por lo trágicas, ¿eh? Y por lo tanto, no hay que confundir las dos cosas, ¿no? No tiene nada que ver. Una es la ficción y la Ah, ficción siempre, la ficción lo que se trata es que durante la hora y media que tengo, o 2 horas, que tengo un espectador presente, este espectador en el fondo cree que lo que está viendo es más verdad, es más auténtico que la vida. O sea, sí, yo digo que una muerte en teatro es más impresionante que en la vida real, ¿eh? Y no impacta más. la vida en teatro también es más impresionante que en la vida real, ¿eh? Claro, bueno, sobre todo el que no haya visto nunca en la vida real, pues lo que te has dicho, una muerte, por ejemplo, en teatro le tiene que impactar bastante. Lo mismo que también muchas veces el que no haya. Muchas veces hay cosas que se ven en Mira, la vida que es que yo voy a, parecen un cuento chino. yo voy a contar una anécdota. Sí, las que Uh, quieras. en el año 75, el Jolas, hacíamos una representación sobre un bandolero catalán muy famoso. Y esta ¿Quién era? representación se llamaba Serrallonga, alias Serrallón. Serrallonga. Y esta representación sucedía en varios espacios del teatro. Había 2 plataformas sobre el patio de butacas y después también se utilizaba el escenario. Los bandoleros corrían por los pasillos del teatro, subían a las plataformas. Había una de las escenas que se simulaba la ejecución de un bandolero traidor. Y en una de las plataformas que había encima de las butacas, pues 8 bandoleros disparaban los pedernales contra el bandolero, estaba a 3 o 4 metros y lo ejecutaban, ¿no? Y eso se hacía con unos pedernales que eran unas pistolas de estas del siglo XVII, ¿no? Estas curvadas, que las llenábamos de pólvora y después poníamos un poco de polvo de amianto Sí. para que al disparar, digamos, el fogonazo no fuera muy lejos. Pero algunas, las que disparábamos al aire, poníamos papel de periódico prensado. Pues bueno, un día hubo una equivocación en el reparto de los pedernales y uno de los pedernales tenía el papel prensado, muy, muy prensado, unos pedernales que se utilizó para disparar al bandolero traidor. De forma que le colocaron una página del ABC
en los pulmones, en un pulmón. Madre mía. O sea, le agujereó la parte de detrás, entró por las costillas y el trozo apretado de periódico entró, junto con el fogonazo, entró en los pulmones. De manera que, si no hubiera existido el hospital al lado, actuábamos en Valencia, estaba el hospital de la Fe muy cercano, se hizo una operación de urgencia y salvó la vida. Pero yo, que estaba viendo desde la otra plataforma, estaba viendo la ejecución, yo pensé, fíjate qué mal que muere hoy este actor, porque hizo ¡pap! Así. Antes, en las representaciones anteriores, hacía unos espasmos en las cosas, unos fogonazos que impresionaban mucho al público, era una muerte impresionante. En cambio, esta vez, que estuvo a punto de morir de verdad, nadie pensó en que era una muerte impresionante. Es decir, que la muerte real, casi real, no, digamos, no irradió ninguna impresión, ninguna emoción. No llenaba estadios, ¿no? No llenaba estadios. Esta es la diferencia entre una cosa y la otra. El teatro tiene la capacidad de hacer la vida mucho más apasionante, y la muerte también mucho más impresionante. Bueno, tiene esa magia. En cualquier caso, se mira de una forma o de otra, sí. Tiene esa magia, para bien o para mal, sí, claro. Sea por exceso o por defecto, menos mal que tiene esa magia y que queda intacta. Oye, Albert, mira, bueno, ya no estamos yendo del horario que yo te había marcado, pero mira, yo a todos los invitados les suelo hacer una serie de preguntas, un test cultural, es muy sencillo. Hoy me he dado cuenta que no te he avisado y bueno, pero yo creo que tu capacidad será de respuesta rápida e instantánea. Pero bueno, es opcional, si quieres te lo hago y si no, pues no te lo hago. Muy bien. Sí, sin problema, es muy sencillo. Mira, me tienes que decir una película que te guste, que recomiendas, una película que no te guste, una película que quieras ver. A mí lo que más me gusta es el cine en blanco y negro, porque tiene una inmensa poesía, ¿no? El cine realista no. Por lo tanto, voy a decir una película en blanco y negro, pues voy a decir Tiempos modernos de Charlie Chaplin. Ole. Para quien no lo sepa, porque hay gente muy joven, ya te digo, en este canal, ¿tú te acuerdas de qué año es esa película? Porque yo creo que me suena que es de las primeritas. Bueno, no son las primeras, porque Charlie Chaplin, las primeras eran películas, digamos, muy cortas y muy precarias técnicamente, ¿no? Esta es Tiempos modernos debe ser una película del año 45. Pero ya existía el sonido. Esta era con sonido, pero en esta se hablaba. Es que tengo yo en mente la otra, entonces. Había una sonorización. Había sonorización, pero yo creo que diálogos. Sí, no, pero tengo que mirarlo, bueno. Era un momento al final que canta bailando. Es que yo no la he visto completa, por eso estoy dudando. En un restaurante, bailando en un restaurante, él canta con su propia voz. Mira, en el chat acaba de escribir Chirimiri, dice, buenas tardes, Chirimiri, y dice, esa la conozco. Ojo, que aquí ya hay una que la conoce. Voy en el metro y voy con la entrevista a trompicones. Pues no está mal, ha llegado a tiempo de tiempos modernos. ¿Por qué tiempos modernos, Albert? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has elegido esa película? ¿Por qué te ha venido esa película? ¿Por qué crees tú? Pues, el trabajo de Charlie Chaplin, es quizá el único genio en el mundo de la actuación que hemos visto. Un genio como no ha existido en lo que es la historia conocida. Yo no digo que en el siglo XVIII, en el siglo XIX hubiera grandes actores, ¿no? Pero la capacidad cómica de Charlie Chaplin no la ha tenido nadie más, ni en el teatro ni en el cine. Es decir,
vimos a uno de los grandes genios de la humanidad, ¿no? Y por eso sus producciones, sea esta, o sea El Gran Dictador, o sea Luces de la Ciudad, todo ese conjunto de películas muestran un actor formidable, extraordinario, gran acróbata, gran patinador, gran artista. Ya, no, perdona, Albert, es que ya hemos calentado el chat y ya, bueno, lo que muchas veces criticamos, yo me incluyo también, criticamos la sociedad, que los jóvenes, que los jóvenes, que los jóvenes. Bueno, hoy tenemos aquí a los jóvenes defendiendo su postura. Ojo lo que te dicen, ¿eh? Dice, dice Jasgon, he visto pelis de Chaplin. Esa no, pero he visto. Y Chiribiri dice que canta una canción inventada, pero que canta. Y luego dice que se note que en la juventud también vemos clásicos. Bueno, estamos salvados al ver, la juventud ve clásicos. Decíamos que, o decían que la juventud ya está pasada de rosca. Estábamos aquí. Dice, Hombre, claro que sí. la juventud, hay una cosa que hay que vigilar, ¿no? Sí. Y que todos cuando hemos sido jóvenes, pues Somos. muchas veces no paramos atención a ella, ¿no? Y es que el pasado no hay que reprobarlo absolutamente, ¿no? Es decir, hay que tener atención al pasado porque solo podemos aprender del pasado. Del futuro no podemos aprender nada. Y del presente, bueno, pues lo justo, ¿no? La interpretación de lo que está sucediendo en aquel momento, ¿no? Pero todo lo que podemos aprender lo tenemos detrás, ¿no? Entonces hay que saber escoger muy bien los buenos maestros. Es decir, la gente que ha vivido, en fin, años atrás, a veces incluso siglos, pero que fueron extraordinarios, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, por eso he citado a Chaplin, pero podría citar, qué sé yo, podría citar a Velázquez como pintor, ¿no? Que vivió hace 400 años, ¿no? Y que por lo menos escuchar, ver, conocer a los, digamos, clásicos, los antiguos, porque muchas cosas que hoy se ven nuevas es que ya vienen de los clásicos, vienen de los antiguos y parece que se ha inventado hoy. Mira, las comedias que yo, algunas comedias, porque no siempre he hecho comedias, pero algunas comedias que yo he hecho son muy parecidas a las comedias de un autor griego que se llamaba Aristófanes, sí, y que vivió hace 2400 años y que nos han llegado sus textos en griego, que después se traducieron, pues comparado con una comedia que yo he hecho, pues las diferencias son mínimas. Hacían el mismo procedimiento, había los mismos problemas en la sociedad. Hay una comedia de Aristófanes que se llama Lisístrata y que es una coña sobre, diríamos, sobre las mujeres, diríamos, y sobre las mujeres que sustituyen a los hombres, etc. Es decir, un tema enormemente actual hecho hace 2400 años. Quiero decir que en arte casi diría que todo ha sido hecho. Lo que nosotros podemos es volver a retomarlo, eso sí. Podemos volver a retomar, podemos recrear, pero crear muy poco. Todo ha sido hecho. Sí, la suerte que tenemos es que ahora hay muchísimas mejores oportunidades tecnológicas, técnicas para aprovechar todo lo que se ha hecho, pero bueno, lo que tú has dicho, sí. No que todo esté inventado, pero muchas cosas se pueden hacer de antes. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El arte siempre es con lo mínimo lo máximo. Quiero decir que el arte siempre es una cosa artesanal, ¿no? ¿Por qué yo he citado el cine en blanco y negro? Porque el cine en blanco y negro, en el fondo, es una forma más sencilla, pero al mismo tiempo tiene una poética, porque la vida no es en blanco y negro. Te la tienes que imaginar, ¿eh? Y esa forma hace que el espectador se integre mucho más. Es decir, tienes que
entrar en el juego, en la convención, ¿no? Sí. Si es con todos los colores o con relieve o tal, bueno, está bien, pero no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es que sí. Hay que pensar que las grandes pinturas no son más que unas tierras de colores con aceite, un pincel con pelos de Marta Sibelina, mezclar el aceite y las tierras, y con eso se pintó las Meninas de Velázquez en una superficie plana de lino, nada más. No se necesita nada más. Un actor casi desnudo en un escenario desnudo nos puede hacer revivir 1000 cosas de la vida. Si lo hace bien, nos pasará de un mundo a otro, de un planeta a otro. No se necesita más que eso. Sí, la diferencia yo creo que del artista y del que no es artista es que los artistas lo hacen. Es atreverse a hacerlo. Y luego ya... Bueno, es que el artista es capaz de provocar una emoción, ¿no? Es decir, lo que él hace provoca unas emociones a los que están presentes, ¿no? Esta es la diferencia. Mira, te leo un poquito el chat, que han comentado varias cosas. Bueno, han dicho, bueno, lo que te he leído de los clásicos, y luego ha comentado Chirimiri que, bueno, Jasgon ha comentado que el apartamento no la conoce. Ahora te cuento yo qué pasa con el apartamento. Dice, pero del apartamento no, pero las buenas sí. La película del apartamento de Jan Lemmon y Shirley MacLaine es que aquí ya es una historia larga que lancé yo un día y no la había visto mucha gente, por no decir nadie. Entonces, siguen dándome caña con esa película, pero bueno, el apartamento, no sé si tú lo habrás visto, es Sí. una película... Es una película clásica. Se puede coger de las mejores películas de comedia. Sí, está muy bien. Shirley MacLaine era una actriz. Hombre, Vamos, donde esté Shirley MacLaine, ahí estoy yo. sí, es muy divertida, muy Sí, divertida. sí, pero ya te digo, esa no la han visto. Y luego han dicho Luces de la ciudad sí la he visto. Y Chirimiri dice que también. Dice, bueno, van a tope con las preguntas. Dice que como aquí hago yo un concurso cada cierto tiempo, bueno, hasta ahora solo había uno, va a haber otro a final de mes, relacionado con cuestiones que hablan los invitados, dice que le pregunte todo de esta entrevista, que las conoce todas. Dice, bueno, te preguntas, dice, ¿ya ha dicho cuál rama del teatro piensa que es más difícil? Mira, una pregunta, te pregunto, ¿drama o comedia, por ejemplo? ¿Cuál rama del teatro crees que es más difícil? Es, ¿Tragedia, drama, teatro, comedia? es lo mismo. Es lo mismo, con la diferencia solo está en el ritmo, El ritmo. en el tiempo. ¿En el tiempo de uno o en el tiempo de toda la obra? Es decir, hay un gesto Sí. que hecho a un determinado ritmo Sí. provoca la risa, ¿Mm? o hecho con otro ritmo, pues se vuelve serio. Sí, un simple gesto. Lo mismo con el tono con que se habla, con la rapidez con que se habla, con la rapidez cómo funciona la acción. Con cómo Quiero decir fluye, ¿no? que, sí, o sea que la tragedia y la comedia a veces solo se diferencian por el tiempo. Imaginémonos una obra de teatro trágica, ¿no? Muy trágica. Sí. La colocamos en un vídeo, filmamos y le aumentamos un poco el ritmo, le aumentamos la velocidad. Es posible que el juego de los personajes, la rapidez con que se sientan o con que se levantan, nos destornillemos de risa. Es diferente, claro. La misma obra, pero simplemente cambiándola de tiempo, producimos un efecto cómico. Por lo tanto, es tan complicada una cosa como la otra, ¿no? El único problema es que hay que vigilar en la tragedia que si te pasas, la conviertes en un melodrama que no se lo cree nadie, ¿no? Digamos, en una exageración. Y en la comedia, si quieres hacerte el gracioso, pues es patético.
Quiere decir que el público no tiene que notar que quieres hacerte gracioso, sino que tienes que hacerlo muy seriamente, ¿no? Los mejores actores cómicos son los que trabajan como si fuera, hacen sus gags, lo hacen en una forma trágica. Es decir, que cuando Chaplin, si volvemos a Chaplin, va vestido en la época con su bombino, el sombrero de copa, muy bien vestido, y da un traspiés y se cae en un charco y queda deshecho, pues eso que es una cosa trágica, porque en el fondo, hombre, que te caes en un charco y te queda todo hecho una porquería, es algo que no es divertido, pero él lo hace a un tiempo y a un ritmo que nos destornillamos de risa. Quiero decir, este es el cambio, nada más. Mira, Albert, relacionado con lo que, bueno, con lo que tú has dicho y también con lo que ahora ha preguntado o ha comentado Jasgo en el chat. Bueno, ha hablado, sigue con lo del apartamento, que dice que puede ser que el sentido del humor de diferentes generaciones no sea el mismo. Es decir, el sentido del humor ahora, el actual, no sea el mismo que, por ejemplo, pues, el mío o el de tu generación. Sí. Esto es cierto. ¿Y eso a qué se debe? Pero cambia, bueno, sobre todo cambian los tabús, ¿no? Es decir, la sociedad va haciendo, cada sociedad tiene sus tabús, Sí. hace unas cosas que son intocables, ¿no? En la época que vivía el dictador Franco, si tú hacías un tipo vejete y le hacías hablar con una voz así, una vocecita así, pues la gente diría, este es Franco, y se montaba de risa. Si lo haces ahora, la gente no sabe lo que estás haciendo. No lo van a entender. No No lo lo van van a entender. Cada época tiene sus tabús. Pero sí que es verdad que hay obras hechas en el siglo XVII que son enormemente divertidas. Por ejemplo, le pongo una obra de Cervantes que se llama El retablo de las maravillas, que es un retablo que no existe nada, que es mentira todo, pero que dicen que quien no lo ve es porque tiene la sangre impura, ¿no? Y todo el mundo hace ver que lo ve. Bueno, pues es una obra divertidísima y que ahora te sigues riendo exactamente igual como se reía el público de Cervantes, ¿no? Eso depende de los temas, pero sí que es verdad que cada época tiene sus tabús y romper o criticar el tabú siempre es muy divertido. Antes los tabús religiosos eran muy importantes, ¿no? Y hacer una coña, pues, en fin, sobre un santo o sobre cualquier cosa, pues la gente se reía. Yo recuerdo en una obra que yo hacía, que era una historia del paraíso terrenal, y siempre miraba lo que sucedía, lo hacía así, haciendo un triángulo, iba espiando. Claro, todo el mundo veía el triángulo con el ojo de Dios, ¿no? Claro, esta era la época donde el tabú religioso era muy... Pues claro, la gente se reía mucho, ¿no? De ver Dios espiando y haciendo él mismo de serpiente, y hacía de serpiente que tentaba a Eva, etc. La gente se reía de este juego religioso. También, ahora eso no sucede, ¿no? También como comenta Chirimiri en el chat, dice que supongo que dependerá del país, que hay cosas prohibidas en ciertos países, consideradas escándalo, que aquí consideramos humor. Eso influye también, eso influye muchísimo. Oye, Albert, una canción. ¿Me tienes que decir? Ojo, una canción. Bueno, a mí me gustaba mucho, ¿no? Era de mi generación, ¿no? Juan Manuel Serrat, ¿no? Toma ya. Sí. A mí Juan Manuel Serrat me gustaba, lo encontraba un buen cantante, ¿no? Un cantante romántico. Yo lo conozco, ¿eh? Yo lo conozco. Yo recuerdo Un que había grande, una canción sí, que se llamaba Mediterráneo, que era muy bonita. Una ¿Te canción quedas con muy esa? bonita.
¿Te quedas con esa? Sí, 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 está bien. Sí, 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 ¿no? sí, Además, un cantante que yo era muy niño cuando lo conocí y yo recuerdo, me está viniendo ahora mismo un compañero de clase del instituto, te estoy hablando de un chaval de 14 años que no ha vivido la época buena de Serrat, que ya te digo, cuando yo tenía 14 años, bueno, a lo mejor teníamos 17, pero Serrat ya prácticamente no cantaba. Y no, Serrat, le encantaba imitar a Serrat. Serrat sigue cantando, a veces Sí, me refiero que canta con tú sabes, Sabina. sí, pero me refiero que te estoy hablando de los años 90. En aquella época había, bueno, todavía en los años 89, 88, había televisión y había dos canales. Sí. Ya en aquella época, bueno, salía Serrat, pero no salía. Y bueno, la radio, tú sabes que la radio, los niños de 16 años de los años 80, pues la radio no es lo que más. Pero a este chico le encantaba Serrat. Y ya te digo, andaluz, y le encantaba imitar a Serrat, le encantaba su música y Mediterráneo vamos, a él le volvía loco, así que. Mira, dice 8, dice Chirimiri, dice Mediterráneo, la misma que he dicho, o sea, que antes que tú la dijeras ya la había escrito. Dice, aquí el concurso me parece que voy a sacar pocas preguntas porque la están adivinando sin que la digas tú. Oye, Mediterráneo entonces por conjunto, ¿no? Por lo que es el sentido de la canción, por Bueno, letra, porque es una canción por que sentimiento. que los que estamos aquí al borde del Mediterráneo, al lado del Mediterráneo, La verdad pues que sí, tiene ciertas concordancias con la verdad que nosotros, sí. ¿no? No, y porque es una buena canción, porque está bien Sí, hecha, sí, está... sí. Y hay que saber también llevarla. Me tienes que decir, venga, dime primero un lugar. Albert, un lugar, un sitio, un rincón. Un rincón que me guste. Sí, por favor. Pues tengo que ir a Italia. Concretamente, ¿dónde Hombre, nos lleva? concretamente Venecia, que es la ciudad más bella del mundo. ¿Eh? Esta hoy. Pero Venecia sin turistas, claro. Bueno, hemos tenido un periodo cercano con la pandemia. Sí, 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 sí. Con la pandemia estaba para Que, verla, Venecia. que, por cierto yo lo aproveché. ¿Sí? ¿Pudiste Yo lo ir? aproveché. ¿Eh? ¿Pero pudiendo ir o no? Sí, pudiendo ir. Sí, Contra, te has cumplido un sueño. sí. Madre mía, no, la verdad que es una ciudad encantadora. Pero Ya, para quien no la haya visitado, además de Yo la góndola, voy, ¿qué tiene yo Venecia? voy ¿Qué te muy a inspira? menudo, voy muy a menudo a Venecia porque tengo un amigo que tiene una casa en Venecia. Qué Y suerte. a veces me deja la casa y me paso alguna temporada en Venecia. Y Oye, es esta ciudad más impresionante del mundo. oye, Albert, ahora que no lo Porque escuchan, está hecha con una gran inteligencia. Una gran inteligencia. totalmente sí. Es decir, es una gente que de aquella laguna, en medio de aquella laguna, empezaron a clavar troncos, porque hay muchas iglesias, vamos, y Sí, las casas están sobre troncos. sobre tronco. Yo Y lo. además tuvieron una república que duró 900 años. Eso no lo ha Vaya conseguido más. nadie, de inteligentes que eran. Y Yo. nadie podía entrar en Venecia si no conocía los pasos donde, donde no puedes embarrancar, diríamos, ¿no? Porque la laguna donde está Venecia es una laguna poco profunda, pero hay unos pasos profundos que solo conocían los comerciantes venecianos. Si intentabas entrar a atacarlos, te quedabas clavado allí y te machacaban. Oye, Albert, mira, ahora que estamos pocos, que no nos escucha nadie, si alguna vez hay alguna fiesta allí en Venecia, en casa de tu amigo, oye, avisa, que vamos. Que me llevo a dos colegas más y allí liamos la de Dios. Oye, mira, Albert, me tienes que decir ya para terminar un libro. Un libro. No, bueno, está escribiendo ahora uno, pero no vamos a No, destriparlo. no, 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 un libro que a ti bueno, te diga, mira, de todos los libros que yo he leído, este es mi libro de cabecera. El que yo me llevaría siempre. eso es muy complicado, ¿no? Muy Joder, complicado si fuera fácil no te lo preguntaría. porque uno ha leído
tantos. Y aconsejar un Bueno, libro te lo voy a así. poner fácil, Albert. Mira, dime el primero que te haya venido a la cabeza. El No tiene primero que ser el que, mejor ni que más te guste, el primero que te haya venido a la cabeza. pues un libro mío. Vale. Oye, que aquí se puede vender uno, ¿eh? Oye, Espera, dice. un Espera. momento Vale, vale, mira, y ahora te leo el te- chat. Cuando vuelvas te leo lo que pone en el chat, que te va a gustar. Aquí, aquí que Dice, dice, mira, antes de que me lo digas. Perfecto, espérate. Yasgón dice, los del chat vamos también a Venecia. Bueno, estupendo. pues ya está, iba apuntando. Aquí Adiós está el, Cataluña, Albert ahí está. Boadella. ¿De qué año es ese libro? ¿Eh? ¿De qué año es? Este libro lo escribí en el año 2008, pero 2008. tiene una reedición en el año 2018, en la Vale. que añadí unos capítulos. Para quien no lo haya leído como yo, Es muy divertido. sin destripar nada, ¿sobre qué trata Adiós Cataluña? Es una historia de amor y de guerra. No está Es mal. o sea, es la relación Amor-odio. con el amor de mi vida, con mi mujer, desde que nos conocimos hasta ahora, un capítulo de amor y un capítulo. Y en la guerra es los rifirrafes que yo he tenido con Cataluña, con Pujol y tal, que Mírate. está hecho en lenguaje bélico. ¿eh? Hablo de misiles, de tal, pues, le lancé un misil y tal, pero que todo es real, todo es Sí, verdad, sí. pero está hecho y narrado en forma bélica. Un capítulo de amor y un capítulo de guerra. Un capítulo de amor y un capítulo de guerra. Oye, ahí hay mucho estrujamiento de cabeza, ¿eh, Albert? Para llevar, claro, porque trasladar términos bélicos en un capítulo y luego trasladar términos y románticos. la contraportada es el final de la película Tiempos Modernos de Chaplin. Ale, ostras, qué Cuando bien, qué bien. Chaplin se va por la carretera junto Con, con con- Colette Godard, que era, con los además pase- de la protagonista, era su esposa en aquella Ah, es época. verdad. ¿Claudette Godard sale en la película? Ah, pues no me acordaba, fíjate. Yo recuerdo más los pasitos de Chaplin, no sé si me acuerdo, pero es que esa película, si la he visto entera, no me acuerdo. Tengo que volver a verla. Ella es una chica preciosa. Bueno, todas las chicas que eran Todas las chicas preciosas, son preciosas. todas las chicas que eran preciosas en las películas de Chaplin, Chaplin después se casaba con ellas. Era muy de casa Chaplin. Era muy de casar y muy de las señoras. Bueno, a ver, Albert, yo ya te quiero despedir, pero bueno, antes de nada, aunque ya hemos menos hablado de los diferentes géneros teatrales, pero bueno, ¿con cuál te quedas tú? Es muy difícil, pero bueno, ¿cómo ves tú, digamos, tu trayectoria en el mundo del teatro? ¿La ves como una comedia? ¿La ves como una tragedia? ¿La ves como un melodrama? No, yo puedo decir que me gusta, me gusta siempre un teatro optimista, pero satírico. Me gusta mucho la sátira, me gusta la ironía y la sátira, ¿no? Diríamos una cosa algo refinada, ¿no? No, no una comicidad bastorra, ¿no? Sino una comicidad, mmm, diríamos, de punzante, de esa que va directo al núcleo del tema. ¿no? A mí me gusta esto, pero en los últimos años me he dedicado mucho a la música, me he dedicado a dirigir óperas y trabajo con cantantes que son grandes actores y hacemos obras líricas con unos cantantes muy buenos, pero que también son unos grandes actores, ¿no? Sobre temas diversos. Bueno, lo que has comentado antes, que ahora está un poco relacionado con el tema de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Albert, yo te agradezco muchísimo la hora. Bueno, a mí me has dedicado más de una hora, pero bueno, a la audiencia más una hora que has dedicado y bueno, y yo creo que espero que haya estado bien. Creo que hemos estado bien. Muy bien. Contigo nosotros hemos estado bien. Espero que tú hayas estado bien. Hemos estado a gusto. Y Como dicen los toreros siempre dicen, me he gustado. me- Me he pues, gustado. Los oye, toreros cuando acaban de torear, me he gustado. pues eso es lo importante. Mira, ya ahora para cerrar, porque por desgracia creo que hemos ido con un poquito de retraso, pero bueno, creo que al final ha fluido, por eso no hemos cortado, porque bueno, se ha atrancado, pero bueno.
vamos con un poquito de adelanto, mejor dicho. El chat va un poquito con retraso. Te han preguntado, bueno, han comentado, por Dios, Chirimiri, por Dios, no lo sabía, qué fan del matrimonio Chaplin. Y dice, ironía del dedo en la herida, eso no lo he entendido. Si tú lo has ¿Él? entendido, comenta, ironía del dedo en la herida, eso no lo he entendido, Chirimiri. Espérate, voy a preguntarle, no lo he entendido y digo, a lo mejor tú sabes de qué es. Que venga que tengo que despedir. Que se nos va el invitado. En la herida. Albert, esto es lo que tiene. El Muy directo. bien. Bueno, yo, si quieres, te voy despidiendo a ti y voy a ir resolviendo la duda. Y si no, ahora te vuelvo a meter para que la respondas. Ah, vale, no, dice ironía punzante, ha dicho. Bueno, sí. Vale, lo Sí, de ironía punzante está claro. Bueno, Albert, muchas gracias sí. y encantado de haberte tenido aquí, ¿vale? Igualmente, encantado. Hasta muy Venga, pronto. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Y a los demás, pues nada, que nos vemos el jueves. Creo que es a las 8. El jueves a las 8 creo que era. Estoy pensando quién viene el jueves. El jueves a las 8 sí, viene Randa. Cuidado, ¿eh? Sí, dice, pero de la que mete el dedo en la herida sutilmente. Sí, sí, de eso. Bueno, chicas, chicos, cuidaros mucho y nos vemos el jueves a las 8. Venga, hasta luego. Adiós.